La doctora Pilar de Prado es doctora en medicina por la UDELAR, hizo residencia en medicina familiar y comunitaria, posgrado de psico-neuro-inmunoendocrinología, posgrado de medicina ayurvédica en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, curso de actualización en fitoterapia ayurvédica de la Fundación Ayurveda Prema, médica homeópata formada en la Asociación Uruguaya de Homeopatía, curso de abordaje de psico-neuro-inmunoendocrinología en disbiosis intestinales y alteraciones endocrinas de la Escuela de Salud Integrativa de Madrid, España, cursando la maestría en suplementación nutrición integrativa de la Escuela de Salud Integrativa de Madrid, curso de fitoterapia para profesionales, una alternativa natural para la salud humana del Dr. Hugo Goldberg, profesora de yoga formada en la Universidad de Yoga de Bihar, India, y en la Academia de Satyananda Yoga de Bogotá, Colombia, curso de experto en cannabis medicinal por el Dr. Jorge Alonso de Buenos Aires de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina, es fundadora del curso introductorio de medicina ayurveda, del curso de yoga terapéutico y cofundadora del curso de profundización de medicina ayurveda junto con el doctor Lauría. Y la doctora Pilar nos va a hablar en este momento sobre psico-neuro-endocrinología de la medicina ayurvédica. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bien, agregando un poquito lo que hablábamos recién, AUMA, como todos ya habrán visto, Asociación Uruguaya de Medicina Ayurvédica, se fundó en el 2019, el año pasado, este año tenemos el reconocimiento del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, y a partir del año que viene vamos a alargar un curso anual de formación en medicina ayurvédica, en donde también el primer año es para público en general, después va a haber otros años que van a ser con mayor especialización, pero es un curso aportado al público general y profesionales de la salud, donde también todas estas preguntas que hacíamos, también es importante estudiar, aprender, entender, comprender, la comprensión desde lo mental, desde el intelecto, como nombraba Alfredo y Beatriz Bello, es muy importante para después generar hábitos saludables y tener más sabiduría con respecto a nuestra propia salud. Hay una parte de la salud que la aprendemos, yo digo, de afuera, que recibimos información, recibimos los tratamientos, pero hay una parte que es a través de la autoindagación, la autopercepción o el desarrollo de ese aspecto más sutil de ser capaz de observarse uno mismo, comprenderse uno mismo y tomar herramientas luego desde el exterior para mantenernos en equilibrio. Bueno, este tema de psico-neuro-inmunoendocrinología de la medicina ayurvédica nace hace muchos años atrás, y ahí voy a contar cómo conocí a Margarita, 2006, 2007, no me acuerdo exacto, creo que fue 2007. Yo había estado en India casi un año aprendiendo todas las técnicas de yoga, de integración cuerpo-mente, respiración, meditación. Había entrado en contacto con el Ayurveda porque estuve en una clínica donde se trabajaban con un montón de productos medicinales que yo no tenía ni idea que eran, nombres rarísimos. Y bueno, empecé a investigar. Y después de un año vuelvo a Uruguay y digo, bueno, ¿ahora qué hago con todo esto? Porque era como una cosa rarísima y estaba bastante separado un país del otro, no estaba mucho el internet, no había mucho YouTube, no había mucho conocimiento online. Y veo que en la Católica había un posgrado de psico-neuro-inmunoendocrinología, un diploma creo que era en ese momento, el diploma. Entonces digo, voy ahí hasta ahí, no sé, me sonó el nombre, no tenía ni idea qué era, pero me sonó bien como algo que me podía llegar a servir. Y justo encuentro a Margarita, ahí en la Católica, y me empieza a contar del posgrado de psiconeuro, los beneficios, todo esto que estuvo hablando recién. Y yo escuchaba eso y dije, esto a mí me va a servir, porque voy a tener cómo explicar todo esto que yo viví para que la gente que está acá lo pueda entender. Porque si no, esas palabras en sánscrito, que Alfredo usó algunas, Beatriz usó algunas poquitas, pero imagínense mucho palabrerío en sánscrito, era imposible de entender. Bueno, y ahí fue como yo empecé a estudiar psiconeuro y todo el tiempo estaba tratando de rescatar conocimiento. Bueno, esto me sirve para explicar tal cosa, esto me sirve para explicar tal otra, esto me sirve para explicar el Buddhi, el Chitta, el Viveka, el Karma, los doyas.
Entonces, esta charla surgió, podríamos decir, hace muchos años atrás, ahí por el año 2006-2007. El tema MIE, psiconeuroinmunoendocrinología de la medicina ayurvédica. Voy a pasar para adelante, ahí está. Voy a tratar de explicar 3 cositas de en dónde estamos con la medicina ayurveda o qué es el ayurveda. Lo de la psiconeuro ya lo explicó Margarita, por eso me puse después de ella, dije me va a servir. La Debbie Margarita me va a brindar el conocimiento para poder seguir adelante. La medicina ayurvédica es un sistema muy antiguo, se dice que es el sistema más antiguo, nacido en India, en la zona de India. Es muy importante, como dijo Walter hoy, Walter Fierro, que es reconocido por la Organización de la Salud. Es un sistema médico científico. Es muy importante eso, porque uno piensa que es un sistema de creencias, que es algo que tengo que invocar, que tengo que canalizar información para sanarme, nada menos de eso. Es un sistema médico científico de que las bases, obviamente, cuando surge esto hace 5.000 años, la ciencia no era la ciencia que conocemos hoy. El método científico es mucho más moderno. Entonces, en ese momento se hablaba mucho de medicina en la evidencia, había mucho de conocimiento intuitivo y había una capacidad de observación. Al no tener, yo digo, todo internet, teléfono celular, la computadora y tener más tiempo libre, supongo yo, en esos momentos, el desarrollo de la intuición y de la percepción, el trabajo con la percepción, tenía una percepción muy fina para poder describir el ser humano, la realidad, lo que nos enferma y los procesos de sanación. Entonces, estos rishis que nos traen la medicina ayurvédica, mucho del conocimiento era de la observación que ellos hacían de la naturaleza, de las personas y de su propia autoobservación. Hay un punto en el conocimiento, sobre todo en la medicina ayurvédica, donde ya lo de afuera no es suficiente o ya lo leímos todo, lo estudiamos todo, pero es muy importante desarrollar la autopercepción y la percepción, volvernos sutiles en la percepción también de la persona que tenemos adelante o del paciente, para ver en cuál área es que tenemos que intervenir, cuál es la pieza justa para arreglar de esa máquina para que todo empiece a funcionar. Entonces, en la antigüedad los médicos ayurvédicos eran sabios. Nosotros no somos sabios, tratamos de tener un poquito más de sabiduría, pero eran sabios porque tenían esa capacidad de percibir a nivel muy sutil. El método científico actual reconoce la ayurveda y tenemos muy desarrollado a través de las neurociencias y a través también de la propia medicina ayurvédica en India. Hay muchos estudios de investigación, hay papers, hay monografías de plantas medicinales que no es que salieron hace 5.000 años, están saliendo, diría yo, en los últimos 100, 200 años en forma bastante abundante. Entonces es un conocimiento que se mantiene vivo al día de hoy. Claro que en algunas áreas del mundo hay más capacidad de investigación que en otras, pero es un sistema que está vivo. La medicina ayurvédica entonces lo define como un sistema médico científico muy bien organizado, con metas y objetivos claramente definidos para la prevención y el tratamiento de diferentes patologías. O sea que no es solo para prevenir, sino para tratar patologías. La psiconeuro, como nos contaba Margarita hoy, es un campo científico interdisciplinario que explica la relación entre los diferentes sistemas y su vínculo con el entorno. Es entender cómo se vinculan nuestros sistemas internos y cómo se vincula el gran sistema que somos nosotros con el entorno que nos rodea. Ahí aparecen términos que son antiguos y modernos. Uno es el de realidad no fragmentada. Esto es una de las formas que tenían los antiguos Vedas o Rishis para definir la conciencia. Una realidad no fragmentada, el todo. Algunos hablaban también de la última realidad, de la realidad real, como una realidad no fragmentada. Y el cuerpo humano es una realidad no fragmentada también, no solo en los vínculos internos de nuestros propios sistemas, sino también de los vínculos con el entorno, con la conciencia, que ahora vamos a definir un poco qué es, y con la supraconciencia, que nombran algunos, que sería más allá de la conciencia. Pero quédense con el nombre de realidad no fragmentada. No hay divisiones reales entre los sistemas, pero tampoco entre los seres humanos, entre las personas y la naturaleza, entre mis pensamientos y tus pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de una red, como yo les puse ahí en el dibujo, una red
esté totalmente conectada. Y el otro concepto que surge también más desde el Vedanta con palabras antiguas, pero vamos a obviar un poco el sánscrito para no entreverarnos, eso de la comunicación bidireccional. Es muy interesante y ahí está como el gran aporte de las neurociencias, que nosotros antes decíamos el cerebro le da órdenes al intestino, después dijimos, no, el intestino también influye sobre el cerebro. Ahí fue un congreso que hicimos de eje intestino-cerebro. Después avanzamos y dijimos, no manda el cerebro, manda el intestino. De cada una señal que el cerebro le da al intestino, hay 10 señales que el intestino le da al cerebro. Por lo tanto, podemos decir que el que manda es el intestino. Y ahí empezamos a investigar el eje intestino y cerebro, y entraron los probióticos y esto y aquello. Bueno, era todos, hablamos de probióticos, todos hablamos de disbiosis intestinal, todos hablamos de SIBO. No se asusten porque no tenemos todos SIBOs ni disbiosis, pero gran parte probablemente sí. Pero bueno, ahí vamos después a trabajar. Después surge el eje corazón-cerebro. Sabíamos que el cerebro le da órdenes al corazón, sí, claramente, pero después descubrimos, como dijo Alfredo, que el corazón le da órdenes al cerebro porque tiene neuronas. Y también después descubrimos que no manda el cerebro, manda el corazón. Hay más señales del corazón al cerebro que el cerebro al corazón. Esto nos desestructuró totalmente, sobre todo los que tenemos mentes más científicos, porque decimos, bueno, entonces, ¿qué somos? Hace unos años éramos nuestras bacterias, ahora somos nuestras emociones o las neuronas del corazón. Después viene con los genes, ¿no? Nosotros decimos, bueno, el gen se expresa en sí mismo, o sea, tenemos una serie de genes que son los que van a dar orígenes después a patologías, enfermedades y algunas tendencias, pero ahora sabemos que también el entorno influye sobre los genes. Entonces ahí aparece como lo de afuera, de la piel hacia afuera. Nosotros tenemos determinada carga genética, pero el entorno va a condicionar los genes. Y yo estoy segura, no lo leí todavía, pero debe estar, que debe haber más influencia del entorno sobre los genes que de la carga genética en sí misma que tenemos sobre los genes. Y ahí nos vamos como desarmando como seres humanos hasta que llega a este punto que decimos, ¿quiénes somos? ¿Qué somos al final? ¿Y cómo influimos después en eso que somos? Porque uno empieza a leer, y de repente viene un paciente y plantea una cosa muy simple y uno le pone todo este conocimiento adelante y dice, bueno, ¿ahora qué le digo? Porque si no sé ni lo que es, ¿cómo voy a saber para qué tratarlo? Entonces empieza a complicar, hay que simplificar y a llevarlo a tierra, pero es muy interesante cómo se empiezan a abrir los conceptos de qué somos realmente. Y ahí es donde los antiguos rishis y sabios, porque tuvieron más tiempo, siempre digo yo, hace 5.000 años que están investigando en esto, nos dan mucha información que es muy válida para el momento actual. Bien, ¿qué nos aporta integrar los principios de la NIE a la medicina ayurvédica? Porque eso es lo importante que yo les quiero traer. En esto de bajar a tierra los conceptos y ponerle un orden, no solo a la visión del ser humano, sino a los tratamientos que nosotros desde la medicina ayurvédica queremos traer y aportarle a los pacientes hoy por hoy. Desarrollar un marco científico para comprender los intrincados y sutiles métodos de autorregulación que la medicina ayurvédica nos ofrece. La medicina ayurvédica fue genial porque nos dio un montón de herramientas que trabajan en niveles muy sutiles. No por sutiles quiere decir que no sean profundos y que no tengan después muchos beneficios, pero estos intrincados métodos y sutiles métodos de autorregulación y sutiles métodos de autorregulación necesitamos darle un marco científico para que después la aplicación sea contundente. Porque como decía Margarita hoy, yo sé que la meditación trabaja con sutiles métodos de autorregulación. Pero es muy difícil que yo le diga a un paciente, medita todos los días, inclusive a mí misma medita todos los días, si yo no comprendo cómo funciona eso. Porque no está en la cultura. Alfredo hablaba de la cultura, la influencia de la cultura. En esta cultura, yo en general conozco poca gente, más o menos que tenga la capacidad de hacerlo, que no se lave los dientes aunque sea una vez por día. Y uno dice, ¿por qué? Si te lavas los dientes, ¿por qué no respiras o por qué no meditas? Y porque te lo aprendiste así. Cuando tenías, 6 meses te empezaron a lavar los dientes. No te dijeron medita. No te dijeron sentate y contempla la realidad. No te dijeron muchas cosas. No las aprendimos. Entonces, en Occidente tenemos un doble trabajo para hacer, de que las personas entiendan, y para eso necesitamos bases sólidas que la psiconeuro nos la da, las neurociencias nos la dan, para que eso
realmente que es tan simple, tan barato y con pocos efectos secundarios, funcione e influya realmente en la salud. Y si será que influye, es impresionante los cambios que suceden. Y ahí puse generar modelos de tratamientos integrativos más seguros, eficientes y eficaces para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, que esto lo habló Walter hoy, muy bien mencionado, que es un poco lo que la Organización Mundial de la Salud está apuntando. Van a salir el año que viene las nuevas pautas 2025-2034 para poder integrar las medicinas no convencionales o integrativas al sistema de salud actual. Entonces es muy importante y es en gran parte por eso que AUMA está presente acá y es una de nuestras grandes misiones en este momento. Entonces aparece el término medicina integrativa, aparece el término calidad, eficacia y seguridad. No todo es medicina integrativa, tiene que estar comprobado científicamente, tiene que ser de calidad y tiene que ser seguro lo que estamos haciendo, que muchas veces queda como en zonas medio turbias, porque como recién esto está empezando, aparecen cosas que uno dice, ¿qué será esto? ¿Será medicina integrativa? ¿No es? Bueno, desde el Ministerio, que tenemos la Comisión de Medicinas Integrativas, la idea es poder regular eso. La medicina integrativa es todo tratamiento que sea seguro, eficaz y de calidad que aporte salud a la persona. Y ahí aparecen los conceptos que estuvo hablando Margarita recién de multifactorialidad, multidimensional, epigenética y neuroplasticidad, que es el modelo de la NIE, que es muy similar y a mí me fascina esta interrelación con aspectos que vienen del Vedanta, ¿tá? Y cómo nombraba el Vedanta, cómo nombraban los Rishi, los antiguos Rishi, estas diferentes dimensiones del ser. ¿Tá? Desde la NIE hablamos de dimensión biológica, cognitiva, psicoemocional, socioecológica, espiritual. ¿Tá? Desde el Vedanta, desde el yoga, la Ayurveda, los Vedas, se hablaban de koshas. Koshas se puede traducir como envolturas, capas, como si fueran las capas de una cebolla, que describían las diferentes dimensiones del ser. Se hablaba de Anna Maya Kosha, que es el cuerpo físico. Anna quiere decir comida, entonces era como el cuerpo hecho de materia, de comida. Se hablaba de Prana Maya Kosha, o el cuerpo hecho de prana, que se referían al cuerpo del campo electromagnético. Nosotros sabemos que nuestras células, nuestros átomos generan una energía electromagnética, los sistemas vivos generan una energía electromagnética, y estos rishis le llamaron Prana Maya Kosha, o campo pránico o campo de energía. Cada cuerpo tenía sus descripciones y sus tratamientos para que vean el nivel de sutileza con el que trabajaban. Después venían Mano Maya Kosha y Vijnana Maya Kosha. Son dos cuerpos que son un poquito más sutiles, o sea que son de una vibración un poco más alta, que se referían a los aspectos de la mente que Beatriz habló hoy. Es la mente más baja, más burda, la mente dicotómica, la mente dual, la mente esta cambiante, que le llaman en muchos lugares los yogis. Swami Sivananda le llamaba el mono loco. Después vino otro psiquiatra, Vivekananda, que decía es un mono loco y con una metralleta, cuidado que no te apunte a vos. La loca de la casa, como le llamaban también en otras tradiciones. Eso sería Mano Maya Kosha. Y Vijnana Maya Kosha es el cuerpo de sabiduría, el cuerpo de conocimiento, que apunta al despertar del intelecto. Gran parte del Vedanta, de todo lo que es la filosofía del Vedanta como filosofía, apunta al despertar del intelecto, que no es lo mismo que el conocimiento, no es lo mismo que inteligencia. La inteligencia es más de Mano Maya Kosha, el intelecto tiene que ver con el despertar de aquel aspecto de sabiduría que está dentro de nosotros mismos y que requiere, vuelvo a decir, un proceso de autoobservación y autoconocimiento muy profundo. Esto para los rishis era otro campo más, otro cuerpo más. Y después venía Ananda Maya Kosha, que es Ananda es dicha suprema, bienaventuranza, felicidad, esta felicidad que Alfredo hablaba hoy, no la felicidad que te da comer teso rico, que da un poquito de felicidad un ratito sin duda, es otra felicidad, es una felicidad mucho más amplia porque alude a una expansión de la conciencia. La felicidad que da la expansión de la conciencia no es comparable con la felicidad que da de repente saturar a los sentidos con cosas ricas o ver cosas buenas. En los tantras decían que ni 1000 soles en el cielo pueden igualar la luz que genera la conciencia.
Entonces, para que hagan referencia ya esos son los Upanishad, tienen varios, creo que son como 2000 años atrás, ya hablaban de la expansión de la conciencia. Es difícil decir qué es expandir la conciencia y qué es la conciencia. Al final, estamos haciendo todo un congreso de mente y conciencia, ¿y cómo hacemos para definirla? Alfredo dijo muy bien, con un cuerpo, mente ilimitado no se puede definir aquello que es ilimitado. Pero sí necesitamos cables o lanzas que nos ayuden como, bueno, a ver por dónde se puede entender esto, ¿no? Ampliar la conciencia, y yo siempre traigo a Rishi Vivekananda, un psiquiatra australiano que trabajó mucho en el campo del yoga. Él decía, es ver partes cada vez más amplias de la realidad. Y ponía un ejemplo que lo voy a volver a decir, algunos ya lo han escuchado muchas veces, pero para mí es clave para la comprensión. Decía, coloquemos una hormiguita arriba de un periódico en la mesa de una cocina y le preguntamos a la hormiguita quién es y dónde está. La hormiguita te va a decir, bueno, soy una hormiguita capaz, con suerte, pero va a decir, estoy en una mancha negra. ¿Cuál es tu realidad, hormiguita? Una mancha negra. ¿Dónde vivís? En la mancha negra. Entonces él decía, levanten a la hormiguita un poquito más y vuelvan a preguntarle. Entonces levantaban a la hormiguita y decían, bueno, ¿y ahora dónde estás? Ah, no, estoy arriba de una letra. Bueno, síganla levantando a ver qué les dice. Entonces después era arriba de un periódico, de la mesa de la cocina, de una casa, de un barrio. Bueno, eso es la expansión de la conciencia. Acá no les estoy diciendo qué es la conciencia, pero sí cómo podemos definir. Es ver partes cada vez más amplias de la realidad. Y apuntaban, los rishis, los médicos de la antigüedad, apuntaban a la expansión de la conciencia para sanar, porque la sanación completa del ser tiene que ver con la expansión de la conciencia. La enfermedad tiene que ver, como dijo Alfredo, con la ignorancia, y la expansión de la conciencia tiene que ver con el saber. Pero también, como bien dijo el Rishi Alfredo, te dije Rishi hoy, ¿viste? No sos débil. Hoy es Rishi, es un Rishi encarnado que tenemos acá. Es el camino de las lágrimas, ¿no? A veces lloramos de alegría también. Sí, no siempre, pero hay que tener mucha fe, mucha determinación y mucha disciplina en este camino espiritual. Porque los samskaras, como dijo Beatriz, los programas, las latencias, los vasanas, son muy fuertes. Mi maestro Swami Satyananda decía, es como un ciclón que te succiona. Si el samskara o el vasana o la tendencia es un surco, donde te acerques a 10 metros de ese surco, el surco te va a succionar y vas a volver a caer en él. No es algo de estar atentos. Hay que estar muy atentos en este camino, por eso la meditación, la respiración, y etc. Bueno, pero vuelvo al tema. Hablamos de los koshas, que son esos dibujitos que yo puse ahí, esos cuerpitos, que no importa cuál es cuál, porque no es que uno sea más grande que el otro. Ahí, estos de acá. Se puede poner el físico, el grande, y el ananda, el chiquito. En realidad, de lo burdo a lo sutil, el más sutil es el ananda maya kosha, es el de vibración más amplia. Y volviendo al Veda, a la yoga y a la ayurveda, también podemos entenderlo como el sistema de chakras. El sistema de chakras, que yo ahora se los voy a definir un poquito más, que es de centros de energía, o la descripción de los centros de energía, es el verdadero psiconeuroinmunoendocrinología de la ayurveda, porque en cada chakra, según estos sabios, que ahora les voy a explicar qué querían decir con chakras, confluye un aspecto físico, que es un órgano, un aspecto endocrino, que es una glándula, un plexo nervioso, aspectos del sistema inmunológico, emociones, sentimientos y aspectos de personalidad. Entonces, en cada centro de energía está descrito todos estos aspectos. Y es un mapa, porque si nosotros sabemos en qué parte del cuerpo se manifiesta tales aspectos de la personalidad o tales memorias o tales tipos de pensamientos, a nosotros como médicos nos da un mapa para poder comprender, según el síntoma o la patología, qué puede estar pasando en la persona. No es una cosa que digas, esto es así, pero nos ayuda a buscar, nos ayuda a guiar las preguntas, porque si no las preguntas son muy amplias, pues a veces tenemos consultas de 3-4 horas, es demasiado. Entonces es un mapa que nos da el Vedanta sobre los aspectos psiconeuroinmunoendocrinos y su interrelación. Y después la física cuántica, que de tarde vamos a tener una charla de física cuántica, habla de la conciencia, la información, la energía y la materia. Habla de la materia como
energía más información. O sea que la materia no es más que energía más información. Nuestro cuerpo físico, que sería la materia, no es más que energía cargada de información y permeada por la conciencia. Eso es lo que somos realmente y es desde esa perspectiva que tenemos que sanar. ¿Qué son los chakras? Porque cuando uno habla de chakras, a mí me da un poco de miedo hablar de chakras porque parece una cosa rarísima de mística y nada, que da como para un poco todo. Son los interconectores multidimensionales del ser humano. Los chakras son un modelo multidimensional que proporciona un mapa para la comprensión y el tratamiento de la enfermedad. Eso es clave para nosotros como médicos ayurvédicos. Los chakras se traduce información de un sistema al otro, o sea que podemos traducir, es como ir un pasito más de lo que acaba de decir Margarita, nada más que eso, ¿no? Afectan diferentes aspectos de la personalidad, gobiernan determinadas glándulas, plexos nerviosos y vasculares y órganos. Entonces, los chakras como interconectores multidimensionales del ser humano. Se describen 4 lugares donde sucede eso en el cuerpo. Son lugares anatómicos, por un lado, donde sucede con mayor fuerza esta interconexión, esta intercomunicación. Después hay todo un sistema en el Vedanta que se denomina de puntos marma. Los puntos marma son como chakras más pequeños, donde también hay mayor intercomunicación y mayor flujo de información de un sistema al otro. En los grandes centros o los grandes chakras que vienen de la medicina ayurvédica y del yoga son Muladhara, que es el primero, el que está en la base de la pelvis, Swadhisthana, que está en toda la parte reproductiva del hombre y de la mujer y en la zona baja, en el colon sigmoides y descendente. Después tenemos Manipur, que tiene que ver con los órganos más asociados a la digestión alta, el estómago, la vesícula biliar, el hígado, el páncreas, el vaso, el plexo solar estaría ahí también. ¿Qué emociones se les otorga a Manipur? La ira, el enojo, pero también la capacidad de ver, de digerir, de procesar. Y así podemos ir subiendo, Anahat en el corazón, Visuddhi en la garganta, Agya en el centro del cráneo, asociado a las glándulas madres, digamos, del sistema psiconeuroinmunoendocrino, hipófisis, epífisis. Y sería una conferencia aparte, pero está bueno saber que en esta descripción de los chakras encontramos cómo los Vedas describieron su sistema psiconeuroinmunoendocrino con un detalle y una claridad que asustan porque nos describen en cada parte del cuerpo qué tipo de información alojamos. Y ahí ya, esto que creo que Alfredo decía, que la mente no está acá, que ya no nos queda duda que la mente no, acá está el cerebro, sin duda, sistema nervioso central, pero cuando hablamos de mente en forma amplia, vemos la mente, como decía Swami Satyananda, decía, la mente son ríos subterráneos que recorren todo nuestro cuerpo, desde la parte alta del cráneo hasta el dedo gordo del pie. Y a mí me gusta mucho ver esto de la mente como ríos subterráneos que nos recorren y van de un lado al otro. O sea que somos, cuando dijimos al principio un sistema comunicado, somos realmente un sistema comunicado. Hay muchísima comunicación y la enfermedad aparece cuando esa comunicación se corta, se rompe, se bloquea. Si separamos estos aspectos o si la mente, la percepción se bloquea una parte del cuerpo, ¿cuántas veces en una técnica de relajación le decimos a las personas que sientan el dedo gordo del pie y después de la clase vienen y te dicen, Paz, la primera vez en mi vida o en años que realmente integro el dedo gordo del pie con la cabeza o con la conciencia habitual, ¿no? El darnos cuenta, el llevar la atención al cuerpo, como lo dice también después las neurociencias, como habla mucho Nazaret Castellano, tener conciencia del cuerpo es un factor de salud. Y es un factor de salud porque hay estudios de investigación que lo demuestran, pero también porque nosotros sabemos que estamos volviendo a reconectar o a recablear áreas que habían quedado por fuera de nuestra percepción. La Ayurveda habla en sus textos antiguos ya las emociones asociadas a cada órgano, siendo un poquito más específicos en lo que es el sistema de chakras. En la tiroides, esto es un resumen porque en realidad es bastante más amplio, en la tiroides nos habla de que se aloja la culpa, la dificultad de comunicación, la traición. En el pulmón la tristeza y el dolor.
en la vesícula y el hígado, el enojo, el odio, la frustración, la envidia. En el vaso, el apego y la codicia. En el riñón o riñones, los miedos, los temores, las inseguridades. En los órganos sexuales, las perversiones, la vergüenza, la lujuria. En el estómago, la depresión, los disgustos. En el cerebro, el shock, la confusión y la curiosidad. Esto tiene miles de años. Y es dar un pasito más en la comprensión del sistema de chakras. Y vuelvo a decir, son mapas. Yo no voy a decirle a alguien, y no hagan esto, por favor, tenés un problema de tiroides y te sentís culpable. No, porque si no volvemos al paradigma viejo anterior, que 1 más 1, A más B es C. No, estamos hablando de un paradigma amplio, pero sí indagar en esa área. ¿Por dónde puede venir? Indagar, pensarlo, buscarlo. Los sabios nos dejaron el mapa. Nosotros tenemos que transitar por ese mapa siempre con conciencia y nunca diciendo, es esto. Y si no encontrás la culpa, búscala porque seguro que la tenés. Entonces la persona termina pobre, que no puede más. No, es una guía, un mapa, nada más. Acá aparece un poquito el término de conciencia. Vuelvo a decir, es difícil de definir. En el congreso anterior, no en el otro, lo traté de definir también. Está bueno entender que conciencia es diferente para Oriente que para Occidente. Einstein dijo, el universo parece a veces un gran pensador. Yo creo que acá se refería a la conciencia. Después podemos dividir el concepto conciencia según Oriente y según Occidente. Según Occidente es más fácil, es la experiencia subjetiva de eventos internos y externos, es producto de la evolución biológica y es producto de la actividad neuronal. Eso cuando uno llega a la puerta de emergencia de un paciente, evaluamos el grado de conciencia, la escala de Glasgow, si está reactivo o no está reactivo, si sabe su nombre, si le preguntamos en qué año está, cómo se llama el presidente, todas esas cosas para evaluar un poco la conciencia. Pero esto no tiene nada que ver con lo que en Vedanta se explica como conciencia. En Oriente la palabra conciencia, que no existe la palabra conciencia, es chetana, que se describe como permanente y eterna, como permanente y eterno estado del ser, ¿no? Esto que yo decía hoy que no lo podemos definir, pero que vamos a intentarlo. Campo de energía informada multidimensional, estos son descripciones de textos de Ayurveda bastante actuales. El océano en el cual nadamos, esto lo dio Rishi Vivekananda, este psiquiatra que yo les hablaba, cuando le preguntaban a él qué es la conciencia, es el océano en el cual nadamos. Y ahí uno dice, ¿cómo será? ¿No? ¿Nadamos en un océano? Hay un aforismo del Vedanta que siempre lo cuenta Alfredo, de una tortuga en la orilla del mar. ¿Querés contarlo, Alfredo? Porque es experto en este. El pez y la tortuga. Hacelo, dale. Pilar, no puedo tocarte la campana. No me toques la campana porque te echo. Vamos con 30 minutos. Muy bien, ¿Está bien? Bien. Bueno, dice así. Resulta que había una tortuga que estaba durmiendo la siesta en la playa. Acá en la Gonzalo Ramírez. Y se levanta y para despabilarse se va hacia el agua. Y en el momento que está ya en la orilla, le tocaba los piecitos, aparece un pez y le dice, ay, tortuga, vos debes ser muy sabia. ¿Me puedes decir qué es el agua? Y la tortuga, permítanme la imaginación, ¿no? Se refrega los ojos porque dice, debo estar alucinando, todavía no me desperté. Y le dice, ¿cómo me podés preguntar vos qué es el agua si vos naciste en el agua, comés en el agua, te reproducís en el agua, estás rodeada de agua y tu cuerpo está constituido de agua y en el agua también vas a morir? Entonces la tortuga ahí se pone como en sabia, como lo que realmente era, y le dice, el hombre es como el pez, está habitando en la conciencia y todavía no se da cuenta. Y hay un aforismo del Ramana Maharshi, un gran sabio de la India, en la analogía entre la ola y el océano, que es otra de las grandes analogías que se utilizan en Vedanta para
ir derribando los diques mentales que no nos permiten saber quién realmente somos. Decía, somos una procesión de olas en busca del agua. Y comparaba la encarnación humana, el aprendizaje que venimos a hacer, que es como si la ola se tuviera que deshidratar para darse cuenta que su naturaleza es ser húmeda. Entonces nosotros negamos nuestra propia naturaleza, encarnamos, aprendemos emociones y demás, para después darnos cuenta que era mucho más fácil de lo que creíamos, que nuestra verdadera esencia era lo que estuvimos buscando durante miles de vidas, que es esa felicidad. Pero no nos damos cuenta qué tipo de felicidad y la buscamos donde no la va a ver. La buscamos a través de los ragaduellas, como decía hoy. Descontame 5 entonces ahora. Sigo. Frase de Einstein: lo que hemos llamado equivocadamente materia no es más que la energía de lenta vibración que puede ser percibida por nuestros sentidos. Yo creo que estudió Vedanta. Nosotros los ayurvédicos pensamos que todo el mundo estudió Vedanta, pero era el más antiguo. Bueno, ahí nos hablaba un poco de eso. Desde la Ayurveda, esto es un resumencito nomás, los diagnósticos también son multidimensionales, un poquito diferentes porque vamos más hacia el área biológica, médica, y muy interesante que la Ayurveda tiene 2 tipos de diagnósticos grandes, que es Roga Pariksha, que es el diagnóstico de la enfermedad, y Rogi Pariksha, que es el diagnóstico del paciente. O sea que van por separado y después los intentamos de unir. Hacemos un diagnóstico de doshas, que son aquellas organizaciones o fuerzas que gobiernan nuestra psicofisiología, de gunas, del estado de conciencia de la persona, un diagnóstico de chakras, qué chakras están en desequilibrio y en equilibrio, de Agni y Ama, cómo es la digestión, cómo es el estado de inflamación de la persona, buscamos la etiología si es posible, el estadio de la enfermedad, la Samprapti, hay 6 estadios de los cuales 4 son invisibles para la medicina convencional, y de los datus y srotas, que son de los tejidos y canales corporales. Esto para que vean un poco también. Y los abordajes son multidimensionales. En la base de la pirámide estaría el estilo de vida o dinacharya, después prácticas para el desarrollo espiritual, tratamientos corporales, plantas medicinales y alimentación. Y después hay terapias de panchakarma o detoxificación que son bastante profundas, bastante elaboradas, que eso se requieren centros de internación para realizarlos. Pero sí el concepto de que hay un diagnóstico multidimensional y un abordaje multidimensional también, que ya lo habían pensado así. Cuando hablamos de dinacharya, hablamos de cronobiología, entender cómo la cronobiología genera una regulación conductual, neuroendocrina y autonómica. El concepto ayurvédico de dinacharya, rutina diaria, está estrechamente relacionado con la regulación del sistema psico-neuroinmunoendocrino. Es tan fácil para empezar como levantarte con el sol y acostarte con el sol. Eso genera la entrada de luz a través de los ojos, que va hacia la secreción de melatonina, serotonina, etc. Y eso va a regular todos los órganos. O sea que la dinacharya no puede faltar en un tratamiento en un paciente con enfermedades crónicas. Paciente con patología oncológica, enfermedades crónicas severas, no se puede ir sin decirle lo importante que es esto para que vuelva a generar un estado de autorregulación. Y tenemos un reloj central, pero tenemos relojes periféricos en cada órgano tiene su hora de actividad y su hora de descanso, muy descrito por los sabios de la antigüedad también, y eso hace que los tratamientos sean en determinados horarios por este mismo motivo. O sea, que no solo describieron de la dinacharya, sino que dijeron, este órgano está más activo en tal momento, entonces esta planta medicinal que te le voy a dar para este órgano, te le voy a dar en este momento del día. O sea, que la dinacharya en Ayurveda va hasta el momento específico de la indicación de la medicación. Y la cronodisrupción es todo lo que se genera por salir de esta dinacharya, de estas rutinas, que puede dar síntomas agudos que todos conocemos cuando viajamos, que llegamos después de 12 horas de viaje mal a todo nivel, pero también saber que tenemos enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, y algunas formas de cáncer ya se sabe que están muy vinculadas a la cronodisrupción.
Sabemos cómo la meditación actúa en la regulación neuroendocrina. Las prácticas de meditación muy descritas por los rishis, por los sabios del Vedanta, muy indicadas en gran parte de los tratamientos, trabajan en la corteza cingulada, en la amígdala, el hipocampo, alterando liberación de serotonina, dopamina, entre otros neurotransmisores. La amígdala regula mucho la parte emocional, el enojo. La corteza cingulada está muy vinculada a poder hacer consciente lo inconsciente, que según el Vedanta es parte muy importante para sanar. La purificación de la mente es poder llevar a la conciencia aquellos aspectos que no estamos tan conscientes. El hipocampo, que tiene que ver con las memorias, y sabemos que meditar calma nuestro cerebro. Y hay estudios, yo ahí les puse algunos, pero hay un montón de estudios con la meditación que muestran los efectos de la meditación a nivel neuroendocrino. Y hay un estudio sobre todo que es muy interesante que se hizo con la meditación en los últimos años de una universidad que llega a la conclusión de que una mente en calma, se lo voy a resumir, una mente en calma es una mente feliz. Y una mente que no es tan calma, que vagabundea, que está con alteración de los pensamientos, es una mente infeliz. Entonces, ¿cómo el simple hecho de aquietar la mente nos trae sensación de bienestar? Y es ahí que lo vamos a encontrar, no es afuera. Bueno, acá esto de la neuroplasticidad, ya lo habló Margarita un poquito, lo voy a pasar porque es un poco lo mismo. Esto que me pareció muy interesante, las técnicas de Panchakarma, que son las técnicas por excelencia de la Ayurveda de purificación, que yo le decía que se requieren centros de internación, se hacen terapias con masajes, con aceites, depuraciones del colon, de los ojos, de los oídos, del estómago, terapia con mantras, meditación. Es una detoxificación neuroendocrina. Estas técnicas generan una gran reducción del estrés, optimiza muchísimo las vías de comunicación porque se eliminan muchos bloqueos. El masaje ayurvédico es un masaje muy profundo con aceites medicados con plantas medicinales que liberan muchísimos bloqueos que están en nuestro tejido conjuntivo. En los libros antiguos dicen, el tejido conjuntivo es el asiento del subconsciente. Al fin entendemos dónde está en el cuerpo. Y hay varios textos, tanto de los tantras, de los Vedas como de los Upanishads, que refuerzan esta teoría. El tejido conjuntivo es el asiento del subconsciente. No es que está allá en la nube. Lo tenés vos en la gran contractura que tenés en la espalda o en aquel síntoma que tenés en una pierna. Entonces, estas técnicas donde se potencia mucho el masaje, donde se potencian mucho las terapias corporales, que son bases en la medicina ayurvédica, son detoxificación neuroendocrina. Y hay varios estudios de investigación que lo muestran también. Hay muchos neuropéptidos que se liberan en este tipo de terapias. Los neuropéptidos son unas sustancias chiquititas que tienen receptores en varios sistemas y tienen una capacidad de acción muy, muy profunda para generar bienestar. Bien. Y después, fitomedicina y regulación neuroendocrina. Esto les quería traer como esta diapo para entender que las plantas medicinales también trabajan en el eje psiconeuroinmunoendocrina. Las plantas son una forma natural de modular las respuestas. Las plantas en general tienen muchos principios activos, muchísimos a veces, y tiene también un porqué que estén juntos. Mucha gente dice, yo no creo en las plantas porque dice que son buenas para todo. Yo le digo, toma tal planta porque es buena para esto, para esto, para esto. No, no es posible, te dicen. Yo, sí, es posible porque tienen muchos principios activos y porque trabajan en esta red. Un ejemplo de esto, que es una gran amiga de los médicos ayurvédicos, es la Witania somnífera, que es la planta ashwagandha. Ashwagandha, gandha quiere decir olor y ashwa fortaleza. Se decía que es una planta que tiene un olor, la raíz un olor bastante fuerte y que le da fortaleza a las personas, por eso el nombre. Tiene un impacto en el sistema reproductor, en la glándula tiroides, en la regulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, disminuyendo el cortisol y la adrenalina, aumenta el DEA, aumenta la testosterona y aumenta la serotonina. Estos estudios de investigación que son recientes con la Witania somnífera muestran cómo trabaja en esos dos ejes, el eje cortisol y el eje que va hacia las glándulas reproductoras, con sus diferentes acciones. Bien, y para cerrar entonces, nos quedamos con esta idea de la Ayurveda con una mirada multidimensional, abordajes multidimensionales
patologías multifactoriales, y para ello tenemos que encontrar métodos y tratamientos con eficacia, seguridad y eficiencia. En el Ayurveda tenemos, aparte, la evidencia científica hace 5.000 años que nos acompaña, para poder integrarlos en el sistema de salud actual. Y ahí les puse una frase de un querido médico ayurvédico, Hasan Lad: media pulgada más allá del sufrimiento está la dicha y la armonía. Entonces, sufrir es parte también de esa expansión. Bueno, muchas gracias.